Bueno, hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Ale? Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a Gente. empezar rápidamente con la presentación y la continuidad de lo que fue el módulo 1, dando un cierre. Vamos a compartir pantalla y vamos a empezar con el módulo 2, con una parte complementaria a la documentación que ya tienen ustedes. ¿Se ve bien ahí, Daniel? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Antes de comenzar con el módulo, vamos a dar una explicación que nos remite a las dos ediciones anteriores. Es importante porque después empiezan las preguntas desde lo administrativo. Nosotros con Daniel manejamos la parte pedagógica, como ya explicamos. Hay una parte que es la plataforma, Compass Group, que se encarga de responder todo lo administrativo que concerniente a los pagos y bueno, todo lo que tiene que ver con las certificaciones al finalizar toda la cursada. Y la Universidad Atlántida, por supuesto, que a medida que ustedes van cumplimentando la documentación, eso se revisa, se manda, tiene todo un formato para que los que complementen todo lo que está estipulado obtienen el diploma universitario al finalizar la cursada. Bueno, a todo esto nosotros, como habrán visto cuando están navegando por la plataforma, está dividido en 4 módulos, ¿sí? Y es muy importante, esto parece que por ahí ser redundante, pero es importante porque nos ha pasado en las ediciones anteriores también. Cada uno de los módulos tiene una introducción, un manual obligatorio y diferentes documentos que van siendo complementarios al módulo escrito por Daniel y por mí cuando hicimos esta diplomatura. Son material complementario que tienen que ver con el tema. Después hay un material multimedia, normalmente es una presentación PowerPoint con sonido, algún video también complementario al trabajo, un ejercicio para reflexionar, tiene que ver, son diferentes formatos, pero en definitiva por ahí es un material de lectura corto, donde ustedes tienen que emitir una opinión. Y las clases virtuales que están grabadas, en este caso la del módulo 2, que están en este momento presenciando. Todos estos son obligatorias, digamos, de ingresar y revisarlas. Algunos son material obligatorio para rendir el examen, y otros son material complementario. Pero en todos tienen que ingresar, porque tiene que figurar, la plataforma es inteligente, entonces ustedes verifican que hayan ingresado al material, a los videos, al ejercicio para reflexionar. Al ejercicio para reflexionar tienen que emitir opinión, ahí está explicado, pero también es importante resaltarlo. Ingresen al ejercicio y participen como parte obligatoria de este curso. Y al final, después de todos estos pasos que lo van a ir siguiendo, normalmente en un periodo de 30 días, más o menos, depende de los tiempos que tenga cada uno para cursar, como esto es libre y ustedes lo pueden cursar en los ratos que tienen, algunos los hacen más rápidos y otros más lentos, pero en definitiva más o menos esos son los tiempos estipulados. Hay una evaluación parcial de ese módulo, que van a tener un tiempo determinado, se ingresa, le dan clic, una vez que le permiten ingresar a la evaluación, tienen un tiempo para responder las preguntas, y con eso terminan el módulo y pasan al siguiente. Todo esto, una vez que esté complementado, pasan al siguiente módulo. Sí o sí tienen que ingresar a cada uno de ellos. Queríamos refrescárselos para que sepan, porque bueno, en otras ediciones también ha pasado que ha sucedido que por ahí no ingresaban alguno y no los permitían pasar de módulo. Entonces, bueno, empiezan las preguntas, es preferible aclarárselas de entrada. Bueno, espero que haya quedado aclarado. Bueno, retomamos. Dani. Sí, la clase anterior, digamos, habíamos explicado un poco la estructura, ¿no? de cómo funciona y cómo se estructura la igualdad dinámica, que es un concepto nuevo, en contraposición con la igualdad estática, digamos. Entonces, lo que explicábamos era que la igualdad dinámica está, de alguna manera, conformada o estructurada básicamente por las necesidades de los colectivos o las necesidades específicas que los diferentes colectivos de personas con discapacidad y de las personas que no tienen discapacidad también, porque dijimos que es un concepto muy amplio, y esas necesidades de alguna manera moldean la equidad, y la equidad termina
haciendo dinámica a esa igualdad, ¿no es cierto? Entonces la igualdad se vuelve dinámica porque responde a la diversidad de toda la complejidad que interactúa en una institución o en la propia cotidianeidad de las personas en la ciudad, en las ciudades, en los pueblos, en donde vivan, ¿no? Cuando hablamos de cotidianeidad nos referimos al lugar donde viven. Y entonces acá hacemos foco un poquito nos enfocamos un poco en la igualdad dinámica y la ampliamos un poco desde la idea de que es una cámara abierta, ¿no es cierto?, que es algo que está constantemente en evolución, y justamente la idea de esa evolución es que de alguna manera pretende mejorar el pensamiento colectivo, y en ese mejoramiento del pensamiento colectivo comienza a llevarse a lo individual, al comportamiento de cada persona, y a la vez del comportamiento de cada persona, cómo eso se lleva a los grupos, a los diferentes grupos que interactúan en las instituciones y en la cotidianidad, como decíamos antes. Esto, comparado con la igualdad estática, es todo lo contrario. La igualdad estática es de alguna manera la cámara quieta, ¿no es cierto? Justamente por eso no hay evolución, y si no hay evolución, afecta directamente al comportamiento colectivo, sigue siendo ese mismo comportamiento colectivo a través de la cultura, sigue siendo lo mismo, ¿no es cierto? No hay evolución de las personas, ¿no es cierto? Y básicamente se vuelve peligroso, ¿no? Y es justamente lo que hay que tratar de evitar, porque habíamos hablado que la igualdad, o digamos lo estático de la igualdad, se veía básicamente en que pensar que todos tenemos un paquete de derechos, ¿no? Iguales para todos, y sabemos que eso no es así, que la igualdad dinámica justamente lo que busca es ir a ese paquete justamente de derechos, pero trasladarlos, ¿no es cierto?, dinámicamente a una diversidad real, que es la que interactúa en las instituciones y en las sociedades, ¿no es cierto?, o las instituciones de la sociedad. Así que esto es un poquito lo que quedamos ahí explicando. Después apareció la otra que habías puesto, que tenía que ver justamente un poco con la aplicación de la, ¿no es cierto?, de como que la igualdad dinámica, ¿no? En esta situación concreta que vemos ahí, es que una adaptación al transporte, digamos, el transporte adaptado, y que en realidad la igualdad dinámica lo que busca es hacer impacto en esto, y en que no sea los colectivos específicos, que haya colectivos específicos, ¿no es cierto?, para las personas con discapacidad, por ejemplo, motora, ¿no?, sino que, como es el caso del ejemplo que está ahí en la placa, sino que lo que se busca es que todo ya desde por sí, cuando un transporte como un colectivo se fabrica, ya se fabrique con estas condiciones de igualdad dinámica, ¿no es cierto?, que de alguna manera nosotros estamos desarrollando acá en la diplomatura, ¿no es cierto? Que todo sea realmente incluyente, ¿no es cierto? Que la accesibilidad sea una realidad, ¿no es cierto? Que sea una realidad en la construcción, en las barreras, en los quiebres de las barreras arquitectónicas, para que no haya más barreras, cuando se hace un edificio, cuando se hace una vereda, cuando se hace una calle, ¿no es cierto? Buscar que todas estas cuestiones queden bajo la órbita de la cámara abierta, como decíamos antes, y de la igualdad dinámica. Dani, permíteme una cosita Sí. sola antes de pasar a la otra placa para que termines de explicar. Como hablábamos el otro día con respecto a los vehículos, por ejemplo, los estacionamientos, donde bueno, uno, además de estigmatizar, ¿no?, de poner que hay un espacio específico para personas con discapacidad, cuando uno piensa desde la inclusión, el colectivo en este caso debería tener todas las posibilidades de ingreso de una persona mayor, una persona obesa, una persona no vidente o lo que sea. Digamos, cualquier persona en la diversidad puede tener el ingreso, porque todo lo que sea accesible no molesta a la persona que no tiene ninguna discapacidad. Una baranda, un apoyabrazos, un asiento más ancho, eso no molesta. Sin embargo, el que no esté
está siendo una barrera para que muchas personas no accedan. Pero el hecho que esté nos da posibilidad de que todos accedamos. ¿Sí? Ese es el Amplía los concepto. derechos. Amplía los derechos. Ese es el concepto con un ejemplo por ahí bien práctico. Bien. Bien. Bueno, acá en el ejemplo tenemos claramente un ejemplo de igualdad estática, ¿no es cierto? Vemos que hay un jarrón, el jarrón está cortado, ahora vamos a ver en la otra placa por qué, y hay un baño que es abajo, visto de frente a la derecha abajo, hay un baño que se supone que es para personas con discapacidad, pero no tiene las medidas. Entonces, está puesto el cartel ahí, pero son todos baños iguales, y una persona con discapacidad en silla de ruedas no puede usarlo, ¿no? Entonces, esto es lo que es un sanitario inadecuado, por tanto, aunque lo hacen pasar como si fuera adecuado. Entonces, esto es lo que la igualdad dinámica cambia hacia arriba ya, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Lo debería cambiar si estaría vacío, ¿no? Porque normalmente lo que ocurre es que, como se han construido, por ejemplo en un bar, se han construido los baños de una manera, luego se adosa o en la planta baja se pone un baño para las personas con discapacidad. En el caso es en un aeropuerto. Pero ¿qué pasa? Lo que hacen es llenar ese baño con diferentes elementos de limpieza y cosas para guardar, ¿no? Termina siendo el depósito. Cuando viene una persona con discapacidad motora y quiere usarlo, bueno, hay que vaciarlo y es toda una incomodidad, ¿no es cierto? Esto es un poquito la idea de que es una igualdad estática, quizás sería decir que es algo a medias, pero es estática porque ese lugar debería estar vacío y debería estar preparado, limpio, para que cualquier persona con discapacidad motora lo pueda usar, ¿no? Permitime Entonces, una cosita, Dani. Quizás es conformista, digamos, ¿no? Uno, lo que dice Daniel de la igualdad estática es como esa fotografía, si uno lo ve desde las políticas que generaron la obligación, por ejemplo, en los hoteles y en diferentes lugares donde tiene que haber un baño accesible para determinada, por ejemplo, en los hoteles para tener ciertos estándares que se reflejan en las estrellas, ¿no? Esas de hoteles, famosos 4 estrellas, 5 estrellas. Tienen que cumplir con la obligatoriedad de tener un baño, ¿sí? Entonces todos nos conformamos en tener ese baño y bueno, para la foto está perfecto. Ahora, ese baño no cumple con el derecho a que la persona pueda acceder, porque como dice Dani, normalmente esos lugares se ocupan como un depósito, porque quizás no es tan recurrente que las personas con discapacidad vayan a esos hoteles. Entonces, bueno, como no se usa tanto, el tic, digamos, de la gente es usarlo para otra cosa. Sin embargo, sí. esa foto quedó en la historia, en la decisión política de que, bueno, che, qué bueno que ese hotel es accesible, pero en realidad es una mentira, ¿no? La igualdad estática tiende a eso, digamos, que uno en esa foto vea algo que en realidad no se cumple, porque si uno debería mandar personas con discapacidad para determinado evento, por ejemplo, ese lugar no se puede usar, lo mismo que el baño de abajo. A eso nos referimos con lo estático, digamos, conformarse en una decisión que quizás fue una política para generar esto, pero que en realidad al no ser revisada y contemplada en diferentes situaciones de diversidad, quedan simplemente en eso, ¿no? Por la mitad. Claro, porque esta placa podría ser tranquilamente, esta placa que estamos viendo ahora, podría ser tranquilamente una solución de igualdad dinámica. Si ese baño estaría en condiciones para cerca de, de estos otros baños, ¿no es cierto? No en un primer piso, sino en una, donde algo con facilidad, con accesibilidad, ¿no es cierto? Para que la persona no tenga que salir de su silla para que alguien lo cargue en brazo para que suba y llegue a un baño accesible, digamos, ¿no? Es decir, que esta placa la podemos ver como tranquilamente, si no sería que esa persona está vaciando el lugar y no fue tratado como un depósito, podría ser tranquilamente una solución, ¿no es cierto?, de igualdad dinámica. Pero en realidad termina siendo, como dice ahí, una resolución antidiversidad, ¿no? Bien, vamos a la otra. Y acá tenemos un ejemplo de resolución por ahí igualitaria, ¿no es cierto?, equitativa, que sería mucho más
que sería completamente dinámica, o dinámica, si todos los, como decíamos antes, todos los micros tendrían esta posibilidad para que las personas con discapacidad puedan subir. Y no, como dice abajo, que la persona con discapacidad tiene que esperar, ¿no es cierto?, que venga el colectivo especial, donde tiene la plataforma para que ella pueda subir, pero mira el reloj como diciendo, pero se me hace tarde para el trabajo, ¿no? La igualdad dinámica, lo que vendría a ser, que por eso bailan los chicos arriba del jarrón, digamos, como un ejemplo de alegría, es que todos esos micros de esa línea que toma la persona tienen todos la posibilidad de llevarla. Ese sería el ejemplo de igualdad dinámica real, ¿no? Y es el que todo país debe aspirar. Bien. Vamos a seguir, digamos, con el tema de la inclusión, y nosotros nos gusta con Dani hablar de este círculo de la invisibilidad o ciclo de la invisibilidad que lo creó Rosángela Beckman del Banco Mundial en el año 2005, que ha sido tomado de otras áreas también, ¿no? Cuando uno, de lo que habla este círculo o ciclo es de la invisibilidad de la discapacidad. Cuando uno, por tener discapacidad en muchos ámbitos, por suerte esto ya fue cambiando bastante, ¿no? Hace no mucho, 20 años atrás, muchas familias se escondían a las personas con discapacidad. Entonces, bueno, hoy todavía sucede, ¿no? En lugares medios alejados de las ciudades todavía estas personas no tienen determinados derechos por bueno, una cuestión de muchas cuestiones que pasan, ¿no? Vergüenza, cuestiones sociales, cuestiones de cultura, de esconderlas. Entonces, al no ser visibles, no pasa a ser un problema en la comunidad y no lo incluye como prioridad. Porque, bueno, si uno lo hace visible rápidamente, al haber más personas con discapacidad, esto genera que la comunidad lo incluya como prioridad y empiece a encontrar soluciones. Pero como no es un problema para la comunidad, no hay servicios. Esto significa que si no hay servicios, no hay inclusión. Continúa la discriminación y la falta de conciencia, entonces sigue siendo invisible, y esto es un círculo negativo para las personas con discapacidad. Nosotros hablamos desde el deporte, ¿no? Nos metemos ya en nuestro ámbito de trabajo y, bueno, normalmente en el de todos ustedes que están cursando. Si nosotros hacemos foco en las personas con discapacidad, hablamos de un círculo virtuoso, en contraposición a lo que dice Rosángela Beckman. Nosotros decimos que visibilizar a través del deporte, que es una herramienta importantísima para ser visible, muchos, ya vamos a hablar hoy un poco de los Juegos Paralímpicos, como el evento más importante, es de los 4 eventos más importantes en el mundo deportivo, no solo de las personas con discapacidad. Es el 4º evento en el mundo, después de los Juegos Olímpicos, del Mundial de Fútbol, y creo que del de básquet, es el de más numeroso en televidentes y en cantidad de participantes. Así que es uno de los eventos más importantes. Pero más allá de los Juegos Paralímpicos, cualquier actividad y acción que nosotros hagamos en cualquier rincón del país a través del deporte, bueno, eso visibiliza. Al visibilizar las personas con discapacidad se toma conciencia y hay más influencia positiva con respecto a esto. No solo se visibiliza, sino se hacen cumplir los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, para que no quede en una teoría, si nosotros colocamos o hacemos una acción a través del deporte con una escuela deportiva en cualquier lugar alejado de una ciudad o dentro de una ciudad, lo que hace es que ese lugar donde se va a desarrollar la actividad, según la discapacidad que estemos contemplando, tenga que hacerse accesible. Digamos como ejemplo un club. Si nosotros hacemos una escuela de básquet en silla de ruedas en un club que no tenía adaptaciones, bueno, por ende estamos haciendo cumplir los derechos, porque van a tener que colocar una rampa, los baños van a tener que ser accesibles, van a tener que tener ciertos accesos y, en definitiva, como ideal, acceso a todos los lugares del club. Pero en principio lo que hace es empujar para hacer cumplir estos derechos. Al hacer cumplir los derechos, lo que hace es que haya más servicio y más oferta. Más oferta de actividades. Al haber más oferta va a haber más programas, y los programas van desde lo terapéutico hasta lo de alto rendimiento. Terapéutico, recreativo, desarrollo federativo, alternativo, inclusivo. Todos estos son programas para diferentes niveles
de competencias o de niveles deportivos. Esto hace que al haber más programas hay más encuentros, porque cada uno de estos podemos visualizarlo a través de encuentros. Mayor cantidad de acciones, mayor cantidad de encuentros. Esto lo que hace es, en definitiva, visibilizar más. Y esto es un círculo virtuoso que retroalimenta y favorece a las personas con discapacidad, que en este caso están en el centro de la escena para nosotros. Si nosotros, como última placa, ponemos en el centro programas, acciones directas, como es ese círculo que ven ahí con fotos verdaderas de programas, de acciones que se hacen en el país, en ese momento que uno visibiliza un encuentro, como puede ser cualquier evento deportivo, vamos a poner, por ejemplo, los Juegos Nacionales Evita, que se hacen las finales de Mar del Plata, mucha gente visita y ve a través de los encuentros deportivos de todo el país, que se hacen en un solo lugar, con muchos chicos y muchas personas y muchos profes, lo que hace es que más personas con discapacidad que todavía no accedieron al deporte se acerquen. Escuelas, profes que todavía no tomaron contacto con la discapacidad y quizás les empieza a interesar a partir de que vieron, dirigentes de clubes que todavía tienen la negativa de hacer accesible el club, porque bueno, quizás todavía piensan que es un problema, maestras que están negadas a recibir los chicos con discapacidad, aunque es obligatorio, por ahí a veces siempre es un no de entrada, y les cuesta, por ejemplo, que una persona en silla de ruedas venga porque tiene que modificar ciertas pautas y hablar con la directora para que esas cosas sucedan. Bueno, vecinos, influencers que están de moda, un influencer que quizás toma esto como propio, les gusta y lo quiere difundir, y una persona quizás que tenga 1 millón de seguidores, que es tan actual, pueda ser mucho más visible a partir de esos relatos que hacen a través de las redes. Arquitectos para que a la vez de ver esto empiecen a ver las dificultades que enfrenta una persona a diario, una persona con discapacidad, y también lo ve, lo visibiliza. Personas, funcionarios que deciden políticas deportivas, traumatólogos, kinesiólogos, ortopedistas que ven reflejado lo que quizás hacen en una casa ortopédica fríamente, pero no lo ven aplicado en el deporte. Bueno, miles de ejemplos les podemos dar, pero en definitiva lo que queremos mostrar es que el deporte hace visible lo que quizás es invisible. Y todo este mundo, digamos, alrededor, que sucede normalmente cuando hay un encuentro deportivo, están las miradas puestas en los chicos, en los adolescentes o en los deportistas, y genera siempre acciones positivas y abre puertas, en definitiva, cada vez que se hace un encuentro deportivo. Por eso es tan importante la visibilización a través del deporte, y nosotros hablamos siempre del círculo virtuoso del deporte como herramienta de inclusión. Bien. Dejamos de compartir. Terminamos con esta parte del módulo y vamos a compartir para este segundo módulo que hablamos de actividad, hablamos de organización del deporte paralímpico, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar sobre un material complementario. Normalmente nosotros en los módulos lo que hacemos es reforzar lo que ustedes ya tienen en cada una de la parte teórica que hoy hablamos al principio, que leer, ¿sí? Van a leer mucho de la historia de los Juegos Paralímpicos en los módulos, van a tener algunas presentaciones que explican la historia, cómo está conformado el deporte a nivel paralímpico y cómo de ahí empieza a bajar en las federaciones, cómo fueron las federaciones, en principio las federaciones madres que estaban centralizadas por discapacidad, y de a poco eso se fue transformando para que los representantes sean del deporte. El deporte es el que centraliza y hay modalidades. Por ejemplo, el atletismo es uno solo, el atletismo es uno y hay diferentes modalidades. Está el atletismo convencional, el atletismo para personas ciegas, el atletismo para personas en silla de ruedas, con parálisis cerebral, con discapacidad intelectual, digamos. Son distintas modalidades dentro del mismo deporte. Esa es la diferencia filosófica en los inicios, desde los inicios, que ustedes los tienen bien explicado, desde Top Mandeville, después de la Guerra Mundial, cómo se fue transformando desde lo terapéutico a lo deportivo, y cómo se fueron centralizando los deportes a través del deporte internacional, con federaciones centralizadas a través de la discapacidad, y cómo eso evolucionó hasta el día de hoy, y cómo debe seguir evolucionando.
Bien. Como les contaba del régimen de lo que tiene que ver con el deporte paralímpico, es uno de los eventos más importantes y se genera porque está muy bien armado. Si uno lee la base del deporte paralímpico, tiene su parte muy bien estipulada para que esto vaya creciendo significativamente en cada uno de los países y tiene que involucrar también políticas de género para que esté repartido en todas las regiones en forma equitativa. Así que bueno, esto lo tienen para leer, se los voy a leer rápidamente. Habla de excelencia, los Juegos Paralímpicos son la competición de más alto nivel de cada deporte con participación de los mejores atletas del mundo. En los Juegos Paralímpicos llegan los mejores atletas paralímpicos del mundo. Diversidad brinda a los atletas con diferentes tipos, rango de diversidad, la oportunidad de competir dentro de un programa de eventos equitativo que ofrece oportunidades para ambos sexos. Muy importante. Universalidad, los Juegos Paralímpicos incluyen atletas de todas las regiones del mundo, que es lo que yo le hablaba recién. Sostenibilidad, los Juegos Paralímpicos tienen un impacto positivo, significativo en el país anfitrión y la sociedad. Esto hablamos del legado. Cada vez que se hace en un país, por supuesto, la sociedad crece y mejora. No solo las instalaciones deportivas que le quedan como legado, sino el legado social que le queda a esas ciudades. Integridad, los Juegos Paralímpicos se caracterizan por la excelencia en el juzgamiento y en el arbitraje. Bien. Características específicas sobre las instancias de clasificación. Vamos a hablar de algo muy rápidamente, pero importante que si son profes y están haciendo este curso, sepan cómo la organización, cómo se sigue la organización para la clasificación de estos juegos. Muchas veces nosotros que trabajamos en la Secretaría de Deportes nos llegan inquietudes, mi hijo quiere viajar y no sabe cómo. Bueno, todo esto tiene un sistema, por supuesto, como el deporte olímpico, que tiene una organización y que tiene todo un seguimiento sistemático de cómo acceder a cada una de las instancias. No es tan fácil ingresar a una selección, por supuesto son representantes de la selección argentina y son muy competitivos a la hora de cada una de las competencias a nivel internacional. El movimiento paralímpico en el mundo está gobernado por el IPC, Comité Paralímpico Internacional, que organiza y coordina y supervisa los Juegos Paralímpicos, tanto de verano como de invierno. En Argentina es el Comité Paralímpico Argentino, el COPAR, y de un Juego Paralímpico a otro se generan instancias de clasificación que se determinan de diferentes maneras. Algunos en los deportes individuales de una manera y algunos deportes de conjunto de otra. ¿Sí? Existen variedad de métodos para clasificar, pregunta recurrente de muchos profes que llaman para saber cómo se accede y cómo de alguna manera un deportista que ellos consideran que lo tienen en su provincia, cómo acceder para que el día de mañana sea un representante nacional o que pueda participar en un juego panamericano, sudamericano o paralímpico. Los métodos tienen dos principios: asegurar que los atletas líderes del mundo reciban la oportunidad de desempeñarse al más alto nivel, para esto se generan los espacios de competencia, y asegurar que existan oportunidades regionales para la clasificación y la distribución de plazas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a diferencia del olímpico, en el deporte paralímpico, ustedes bien saben, seguramente el que está en el deporte paralímpico, no solo tiene la clasificación competitiva, sino la clasificación funcional, la que le dice si es elegible para ese tipo de actividad. Uno puede tener una discapacidad, pero no ser elegible para ese deporte. Entonces, para que esto sea justo y que todos tengan la oportunidad, en la región tiene que haber instancias de clasificación. Entonces, cuando un deportista joven accede a estar dentro de las miras de una representación nacional, ese deportista, más allá de que a nivel nacional lo clasifiquen y ya lo orienten, tiene que haber oportunidades de clasificación funcional en la región para que ellos puedan acceder a través de algún torneo e ir y visitar, y que una junta de clasificación, un equipo de clasificación, le diga su categoría y si es elegible para ese deporte para que pueda seguir con el camino deportivo. En la mayoría de los deportes, la participación del país anfitrión está garantizada a través de espacios reservados, ¿sí? Como todo torneo. Sin embargo, los atletas que representan al país anfitrión deben cumplir con todos los requisitos de elegibilidad para ingresar a los Juegos. Esto que hablábamos recién también corre para el país anfitrión. Hay métodos basados en el rendimiento. 7 formas para clasificar un juego, asignaciones
directas de espacios, campeonatos del mundo, que supervisados, por ahí hay campeonatos absolutos de un solo deporte, pero están supervisados por el Comité Paralímpico Internacional, asignan espacios o cupos para poder clasificar un juego, campeonatos regionales, zonales o juegos regionales que también tienen este aval, otras competiciones sancionadas por la Federación Internacional como clasificatorios para los Juegos Paralímpicos, designados, digamos, cupos designados por el Comité Paralímpico Internacional. Otras formas de asignación de espacio: clasificar en un torneo de clasificación mundial, estar dentro del ranking, por ejemplo el judo es por peso, y hay un ranking, y bueno, ahora después lo vamos a ver específicamente cómo se hace. Clasificar una lista de clasificación paralímpica, por ejemplo el ranking de high performance del atletismo, hay unas marcas que ahora se las vamos a contar. Logro de un estándar mínimo de calificación, la MQS, que es la marca mínima, o al final de todo, una vez que está todos los torneos clasificatorios en este periodo de ventana, ¿sí?, entre un juego paralímpico y el otro, hablando de los Juegos Paralímpicos, lo mismo sucede en los Juegos Panamericanos, ¿no? Hay invitaciones que se llaman bipartitas, por ejemplo, tiro con arco, el atletismo, el bádminton, todo esto tienen invitaciones bipartitas que son para aquellos que no pudieron clasificar de alguna manera. Bueno, eso se decide por cupos y son como una especie de comodín que ingresa cuando la organización lo decide con el aval internacional del IPC. Por ejemplo, instancia de clasificación. Deportes individuales. En los deportes individuales, la cantidad de deportistas que clasifican a los juegos depende de la cantidad de cupos que se generen por marca o por ranking en ese deporte. Las dos cosas, por marca y por ranking. Hay deportistas, por ejemplo, hablando de Argentina, que están entre los mejores del ranking mundial. Estos ya tienen determinados cupos, y después hay algunos que van a los campeonatos. Por ejemplo, el atletismo tiene algunos campeonatos mundiales que ya están estipulados, que van a ser clasificatorios para París, en este ciclo nuevo. Bueno, y ahí algunos ya generan el cupo. Generan el cupo por tener una muy buena marca en ese torneo, por ahí que salieron campeones en alguna de las disciplinas. Genera el cupo no significa que ese deportista, a la hora de ir a competir a París, sea el mismo que lo represente, porque quizás haya otro. El cupo queda para Argentina, pero quizás en ese momento, que es otro problema también que genera polémicas, al momento de competir hay otro mejor posicionado, y bueno, quizás viaje otro y no viaja ese que generó el cupo en su momento. O también puedo estar lesionado y generar el cupo y que vaya otro deportista. En los deportes de conjunto, cada federación internacional, con el aval y supervisión del IPC, elige los eventos internacionales que van a ser clasificatorios para el próximo juego. ¿Sí? Podríamos decir que a nivel de los deportistas de cada país se genera la cantidad de cupos. Una vez que el país tiene el número final, tiene la potestad de decidir qué deportistas viajan a los juegos, que es lo que hablábamos recién. Y hay dos tipos de marca, la marca A y la marca B. La marca A es la de mínima de clasificación estándar, ¿sí?, que la gran mayoría son de los que viajan, y hay una marca B que es la mínima para entrar a un juego, ¿sí? Normalmente los que viajan son los de marca A, salvo que haya más cupos que marcas A, entonces empiezan a ingresar las marcas B. En Argentina no pasa eso. Normalmente cuando se están por clasificar a un juego paralímpico, un juego panamericano, y nos otorgan determinada cantidad de cupos, hay más marcas A que cupos. Entonces normalmente las marcas B es difícil de ingresar. Para poder competir en los juegos hace falta tener al menos la marca MET, que es la marca B. En este caso los cupos se generan por los resultados de lo que fue Japón, por los resultados del Mundial de Natación, los dos primeros de cada una de las pruebas. Además se tiene en cuenta el ranking, se tuvo en cuenta en este caso, que estuvo abierto desde octubre del 2018 para Tokio 2021. En atletismo se tuvo en cuenta el Mundial de Dubái, que fueron los 4 mejores resultados y generaron cupos para el país. Los 4 primeros del ranking en cada categoría que no hayan participado en el Mundial también generan cupo. Esto es, por eso les hablaba del cupo que genera para el país. Hay un número total de cupos por sexo, en hombres 360 cupos, que fue lo que se autorizó para todos los países en Tokio. Bien, acá hay un ejemplo, por ejemplo, los B1, que son los ciegos totales, ¿sí? Uno es para el B1 de cada categoría, en el ranking, y el segundo es por peso. Los 7 primeros del ranking general generan cupo.
El taekwondo, el tenis de mesa, el tenis, son nominales. Hay torneos que van sumando puntos a lo largo del ciclo, y los mejor posicionados son con nombre y apellido. Acá son nominal y por ranking. No, si Gustavo Fernández clasificó, no lo puede reemplazar otro, es Gustavo Fernández. ¿Sí? Si no, entra el segundo, el que sigue en su ranking, pero no tiene por qué ser argentino. No es un argentino, reemplaza al otro. En este caso, lo que en el fútbol para ciegos fue la Copa América de Fútbol, el Campeonato de Asia en la zona americana es esta, en la Copa de Asia y Pacífico fue otro de las instancias de clasificación para los Juegos de Tokio. ¿Sí? Y acá vamos a hablar un poco en las instancias previas a los Juegos. Y acá vamos a hablar brevemente, imagínense que esto es algo bastante complejo, de cómo se arma una misión. ¿Sí? Que muchas veces esto también genera polémica, porque a veces muchas personas que entrenan deportistas, que quizás tengan la oportunidad por marca, por todo lo que vimos recién, de viajar a un juego, quieren viajar también acompañando a sus deportistas, y bueno, esto normalmente no sucede. Hay una posibilidad hay una calculadora, ¿sí? Que mandan cada una de las organizaciones. En la calculadora uno va ingresando la cantidad de deportistas clasificados, y ahí, a partir de ahí se empiezan a generar lo que se llama la misión. El jefe de misión, ¿sí? Hay acompañantes, los AB son acompañantes de competencia, los AO son oficiales o staff o cuerpo técnico, que también se generan con la calculadora en relación a la cantidad de cupos. No es lo mismo Argentina, que lleva una delegación, por ejemplo, un Panamericano de 200 atletas, no es lo mismo que, por ejemplo, Guatemala, que quizás, no por desmerecerlo, todo lo contrario, pero quizás lleva una delegación mucho más chica. Entonces, la cantidad, quizás con un solo jefe de misión, puede viajar, y un cuerpo médico más reducido, y quizás los asistentes son muchos menos. Todo esto se hace por calculadora. En el periodo previo, acá a medida que se van clasificando, se vuelcan los números en cantidad de varones y mujeres. La calculadora enviada por cada organización se va actualizando a la medida que se acerca la fecha de competencia. Cuando hablamos y cuando ustedes ven los que son AB, son acompañantes de competencia. En este caso, son los guías, los guías en atletismo, y los guías también de ciclismo en el tándem, los asistentes de bocha, en triatlón, el arquero de fútbol 5 y los timoneles. Normalmente nosotros no llevamos cuerpo de timoneles, porque no es un deporte que esté muy desarrollado, ya va a llegar el momento. Por ahora no, pero los arqueros también de fútbol 5 son considerados AB. Los AO, oficiales o cuerpo técnico, también se determinan, o staff, extras para las categorías bajas o elegibles, que son visuales, la clase 11 en intelectuales, la clase 11 en visuales, y la clase 20 en intelectuales. En pared cerebral, la 31, 32 y 33, y en silla de ruedas 51, 52, 53. Estos son los llamados elegibles, son los que lleva además un extra por ser categorías bajas. Cada 2 atletas elegibles se habilita un asistente extra. ¿Sí? El 25% de los AO tiene acceso a todas las sedes deportivas. El 75% restante solo al deporte que asisten. Esto también es importante saberlo, porque también porque genera polémica al no tener conocimiento. Cuando uno viaja a una misión, si está dentro del 75%, puede asistir a su deporte, y solo en un juego panamericano o paralímpico estar en ese deporte. No puede visitar otras sedes. Solo el 25%. Eso está determinado para el jefe de misión. En el caso que haya más de 50 deportistas, un segundo jefe de misión. Para el cuerpo médico, porque así pueden visitar las distintas sedes en el caso de necesidad. Lo mismo que el jefe de misión, para resolver situaciones, tiene que tener la habilitación para poder ingresar a las diferentes sedes. Porque operativamente, al poder ingresar a todas las sedes, facilita la resolución de determinados problemas. Sobre el total de deportistas, se divide por 3 y se habilita un
extra, un oficial extra. Con las mujeres pasa lo mismo. Por ejemplo, 60 deportistas mujeres se habilitan, se divide por 3, se habilitan 20 oficiales más. 60 deportistas hombres, lo mismo, se divide por 3 y se habilitan 20 asistentes. Uno lo ve como mucho, dice, bueno, pero viajan 20 personas. No, pero, por ejemplo, hay muchos asistentes que se necesitan para determinados deportes. Entonces, en general, a nosotros, por ejemplo, también es otro trabajo que hay que tomarse, más allá de la calculadora, quizás se distribuye más para tenis de mesa, que necesitan asistentes permanentemente porque es casi individual, a los jugadores de bocha también, que son asistentes personales, más allá de los de clase baja que llevan su propio asistente, necesitan muchas personas asistiendo a ese deporte. Entonces, bueno, se distribuye en eso para la cantidad de oficiales, y es muy importante tener este número. Parece mucho, pero no lo es. Superando los 50 deportistas, como le decía recién, se habilita un segundo jefe adjunto. Superando los 100, se habilita 2 jefes adjuntos. El ciclismo normalmente tiene un jefe de misión que es exclusivo para ese deporte. ¿Por qué? Porque normalmente pasa eso. El ciclismo no va dentro de la Villa Paralímpica y no va dentro de del lugar deportivo, sino que se alojan en otro lugar y la sede deportiva es alejada de por ahí el circuito deportivo del resto de los deportes. Entonces necesita una persona responsable como jefe de misión de ciclismo que esté exclusivamente para ese deporte. Temas importantes también que se resuelve con la organización, por eso son organizaciones muy complejas. Y en esto, ¿por qué les mostramos esto? Como también le vamos a hablar en alguno de los módulos de la planificación estratégica situacional. Porque cada uno de ustedes seguramente, en mayor o en menor medida, trabajen en organizaciones, y en organizaciones que quizás son muy complejas, dando ejemplos de complejidad, quizás de organizaciones que se llevan adelante y que se pueden hacer, unos también en pequeñas organizaciones, como por ejemplo dentro de un colegio es una salida para un campamento, que parece algo menor, pero es muy complejo de tener en cuenta para la responsabilidad de la persona que sale, o las personas que salen fuera de la institución educativa, y las cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, en esto que nosotros estamos mostrando de un modelo de organización y cuántas cosas hay que tener en cuenta, nosotros, más allá de que es el tema inherente al deporte paralímpico, porque la diplomatura se trata de esto, también abrimos este material complementario para que ustedes también vean que se pueden resolver situaciones y tener en cuenta siempre que uno actúe con previsión. Por ejemplo, en la organización tiene muchos temas importantes. Estos son 3 de los temas más importantes. El tercero, mucho tuvo que ver Tokio. Quizás ahora está como un poco más relajado y no sea una problemática a contemplar dentro de los próximos juegos, pero transportes y vuelos, alojamientos y el contexto COVID, que fue una complicación extra. Para que tengan una idea, nosotros en los transportes y vuelos, ustedes tengan en cuenta si alguno de ustedes viajó en avión, todo lo que hay que tener en cuenta para viajar. Bueno, más allá de eso, nosotros tener en cuenta las fechas de ingreso a cada deporte en la villa, que son muchas veces 2 días antes de que empiecen a competir y se quedan un día después, van haciendo rebote. Antes se entraban todos juntos y salían todos juntos. Por una cuestión económica, muchas veces es entradas y salidas. La logística de cada deporte, por ejemplo, todo esto que se ve ahí en los dibujos, ¿no? En el básquet llevan sus sillas diarias y sus sillas de competencia. Son doble cantidad de sillas que viajan en un solo vuelo. Si nosotros hacemos, para que tener en cuenta el volumen de equipaje, más allá de los equipajes, y tenemos en cuenta que hacemos viajar al ciclismo con sus bicicletas de tándem, al equipo de rugby en silla, que tiene su silla de competencia y su silla diaria, al equipo de básquet con lo mismo, digamos. Todo esto generaría una complicación en el viaje, en el vuelo. Entonces, bueno, para esto también hay que tener cierta organización y tenerlo previsto. Para que tengan una idea, los chicos los deportistas de bocha viajan con sillas eléctricas, ¿sí? que manejan para su deporte con sillas eléctricas. Ellas tienen baterías. Hay determinadas baterías que, según la cantidad de watts, no pueden viajar, ¿sí? Entonces, eso se tiene en cuenta en las aerolíneas. Hay toda una reglamentación. Todo esto hay que preverlo antes de un viaje.
Así que bueno, ya la suma de equipajes y el volumen de cosas que se llevan es el primer punto a tener en cuenta en la organización. Tema alojamiento. Acá uno se va de campamento y los deja elegir a cada uno, bueno, se van a dividir de a 4 y elijan a sus compañeros. Bueno, esto no sucede. Tenemos que tener en cuenta la cantidad de sillas de rueda, habitaciones que son totalmente accesibles, otras que no. Todo esto se divide en relación a la calculadora. Se contempla desde la organización, pero muchas veces hay algunos deportistas que necesitan a su asistente dentro de la habitación, otros no. Lo mismo para tener en cuenta con las clases elegibles que necesitan, no son totalmente independientes y necesitan un asistente. Bueno, todo esto con la anticipación se hace mucho mejor. Hay que contemplar el mejor criterio posible, el alojamiento por deporte, respetando los sexos y aquellos que necesitan algún asistente con el número de habitaciones y camas que dispuso la organización. Todo esto es un tema complejo. Con respecto a la fecha de ingreso a la villa, en este caso por el contexto, se pudo ingresar 7 días antes del comienzo de la competencia. Bueno, contexto COVID, les podría dar muchísimos ejemplos, lo que fue Tokio, pero hubo mucha previsión y todos los días a la mañana se hacían un té de saliva, con lo que eso conlleva, todo un horario determinado, con una prolijidad absoluta, lo que tiene que ver con los controles de parte de la organización central y de parte de la misión, para que esto salga como tiene que salir, sin ningún impedimento, y así fue, digamos, ¿no? Pero para que tengan idea de la complejidad que tiene. Y bueno, para que vean también el nivel de evento, como hablábamos al principio, de la importancia que tiene un juego paralímpico. Hay 23 deportes, esto va variando, ¿no? Por ejemplo, París va a ser distinto, pero 23 deportes paralímpicos en un juego, así que es un volumen importantísimo de deportistas con discapacidad que, bueno, se reúnen para esta justa deportiva que es una de las más importantes del mundo. Dejamos de compartir. Bueno, este es el ingreso al segundo módulo, es el segundo video que que mostramos. Hicimos un repaso del primer módulo con lo que tiene que ver con igualdad dinámica y cerramos con el círculo virtuoso, que nos encanta remarcar porque somos convencidos de que hay que generar cada vez más acciones deportivas y llegarle a todo el mundo. No puede haber personas con discapacidad, no que no hagan deporte, sino que no puedan elegir el deporte, que tengan la oportunidad de elegirlo. Después es como el mundo convencional. A algunos nos gusta y a otros no les va a gustar el deporte, pero el tema es que puedan elegirlo. Llegar a los rincones de todo el país para que puedan hacerlo. La oportunidad sea real. Exactamente, la oportunidad sea real y que no haya impedimentos que no le permitan elegir. Si después no lo elige, bueno, es una cuestión propia, pero que no sea porque alguien le puso una barrera. Y a eso nos dedicamos con Daniel. Y somos efusivos y entusiastas. Y el final con un complemento sobre la información del mundo paralímpico, con un pantallazo de los juegos y bueno, de organización. Así que espero que les haya gustado. Dani. Bueno, saludos desde Gracias. acá, un gran abrazo y nos vemos en la tercera. Nos vemos en el tercer módulo y video. En el tercer módulo, exactamente. Saludos para todos. Saludos.